Bueno, Enrique sí que nos ha hablado que van a poner pronto en funcionamiento un modelo bioquímico, pero hasta ahora no hemos hablado nada de lo que es la contaminación marina. En este tema sí que tienen un modelo de contaminación marina, Salvamento Marítimo, que también son los encargados de que nuestros mares estén limpios cuando se produce una contaminación, de hacer la prevención y la lucha contra la contaminación. Y para ello nos lo va a contar Ana Reich, que es un técnico superior del área de estudios de I+D+I y un montón de cosas más de salvamento marítimo. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Ana Ríez, como ha comentado, y yo trabajo ahora mismo en el centro de formación que tiene Salvamento Marítimo en Jovellanos, en Gijón, y también nos encargamos de la parte de la investigación y el desarrollo para aplicarlo luego a la operativa. Cuando nos propusieron venir a estas jornadas y hablar sobre todo de los modelos de predicción que utilizamos, en el ámbito y en el foro en el que estamos me pareció más interesante que explicar el modelo en sí mismo, explicar cómo se integran estos modelos, quiénes lo usan, quiénes son los actores que utilizan estos modelos, estos datos meteorológicos y oceanográficos, y eso, meteros en contexto y saber cuál es el output de información que nos sirve a nosotros para luego coordinar y trabajar en casos de lucha contra la contaminación o de salvamento marítimo. Por tanto, volviendo a la primera diapositiva que utilizó mi compañera María de la Espina, salvamento marítimo tiene en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante numerosas funciones encomendadas, pero los modelos de predicción son una herramienta de apoyo a la toma de decisiones bastante importante en dos de ellos, que son el salvamento de la vida humana en la mar, sobre todo en la parte de rescate, de búsqueda y rescate, y en la prevención y lucha contra la contaminación. Aunque también tenemos ahí una pequeña parte en seguridad marítima y es en el tema de los objetos a la deriva que pueden suponer una amenaza en la navegación. Entonces, lo primero que quería hacer, aunque ya lo han explicado bastante, es contextualizar al usuario que va a hacer empleo de estos modelos. Entonces, Salvamento Marítimo se encarga de coordinar las emergencias que tienen lugar en el área de responsabilidad de salvamento y lucha contra la contaminación también en España, que tiene una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una barbaridad de área de responsabilidad. Durante el año 2015 se produjeron 5.462 emergencias reales. ¿Qué quiere decir esto en números más diarios? Pues son 15 emergencias que comienzan en el día, que se suman a las que los centros ya tienen, que se prolongan en el tiempo. Y hay unas 15.566 personas involucradas a lo largo de todo el año. Es decir, la coordinación es diaria y los modelos se emplean muy habitualmente, casi diariamente. Como podéis ver, el 81% de estas emergencias están relacionadas con el salvamento y el 7% con el medio ambiente, es decir, 2 de los campos donde los modelos de predicción están directamente vinculados. Es decir, los modelos oceanográficos y meteorológicos son muy importantes en el apoyo a la toma de decisión a través de estos modelos. Y ahora, sigo insistiendo en la contextualización de lo que con la diapositiva que voy a acabar. Salvamento Marítimo cuenta con 55 unidades de intervención rápida, de primera intervención que se llaman. Contamos con 14 buques, 4 de ellos polivalentes, es decir, están especializados para el salvamento y también para la lucha contra la contaminación, que son estos que veis aquí, que tienen los tangones desplegados, y 4 guardamares. Después tenemos unidades aéreas, también se coordinan son unidades de salvamento marítimo también. Tenemos 11 bases operativas de helicópteros, que son muy importantes dentro de la primera intervención y respuesta en la búsqueda y el rescate, y 3 aviones, que son los TN-235, que están equipados con un sistema de monitorización para la lucha contra la contaminación y disponen pues, de un SLAR, un radar de apertura sintética, un infrarrojo ultravioleta, microwaves, que nos sirven para
realizar una vigilancia activa que se realiza mensualmente en numerosos vuelos para monitorizar, al igual que lo hace el servicio CleanSynep de la ENSA con los satélites, en escala más local, el estado del mar, esa limpieza de la que hablamos, esas aguas limpias. Bien, también tenemos 6 bases estratégicas, que en estas bases estratégicas, 3 de ellas también están especializadas en actividades subacuáticas. Estas bases lo que tienen ahí es equipos técnicos especializados en lucha contra la contaminación, pero también en salvamento. Y ahí es donde están los equipos. Todos los equipos de barreras, skimmers, que se tienen en salvamento marítimo. Y todo esto, que es por lo que yo intento contextualizar, está coordinado desde todos los centros, son 19 que están repartidos a lo largo de la costa, 19 centros de coordinación de salvamento marítimo, y uno que está aquí en Madrid, como comentó María, que es el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo. En este punto es donde, desde estas torres en tierra, se coordinan las actividades en la mar, el despliegue de todos los medios que os acabo de comentar y de este material, el despliegue de este material en las emergencias o incidentes de medio ambiente o salvamento marítimo. Yéndonos ya más directamente a los modelos, salvamento marítimo utiliza 2 modelos específicos que están operativos en todos los centros de coordinación que Salvamento tiene en España. Es decir, todo nuestro personal que se encuentra 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, deben conocer el funcionamiento, y lo conocen, de estas herramientas, que son muy importantes de cara a la actuación, tanto a la respuesta, tanto en contaminación como en salvamento. Entonces, la estructura que nosotros tenemos formada aquí tenemos 2 servidores, uno que está en donde yo trabajo en Gijón y otro que está aquí en Madrid, que son copia exacta uno del otro. ¿Para qué? Para asegurar pues, que si uno se nos cae, el otro esté dispuesto para que desde los centros puedan trabajar con los datos. Porque aquí se ve la importancia que los datos oceanográficos y meteorológicos tienen para nosotros, porque se duplica el esfuerzo para asegurar un suministro. Estos sistemas que se les llaman EDS, que son los Environmental Data Server, lo único que realiza este servidor es recopila toda la información oceanográfica y meteorológica que desde las diferentes instituciones nos hacéis llegar y las almacena. Por tanto, tenemos también un archivo histórico de esta información con la que podemos luego trabajar y analizar los casos más detenidamente una vez ha pasado la emergencia. Es verdad que tenemos muchas fuentes de datos, pero 2, evidentemente, son las más relevantes. ¿Por qué? Pues porque los datos son más consistentes, porque además la información está muy depurada y porque además tenemos una parte muy importante de esta información que es la predicción. Lo vais a ver ahora en la siguiente diapositiva que tengo. Para nosotros los datos de predicción son los que realmente ayudan a dar una respuesta. Son los que en la toma de decisiones nos ayudan a movilizar medios y a movilizar equipos. Los datos de observación son importantes para estudios que hacemos también de lucha contra la contaminación, que ahora os comentaré, pero los datos de predicción son muy importantes. Este EDS, los 2, están conectados a los modelos que utilizamos, que son el SAR-Map y el OIL-Map, que yo creo que la mayoría de vosotros conocéis. Son modelos de predicción, el SAR-Map específico para Search and Rescue y el OIL-Map específico para la parte de vertidos y hidrocarburos. Estamos ahora en la fase de incorporación del ChemMap. Estos modelos los ha desarrollado una empresa, ASA, ahora creo que cambió el nombre, pero son modelos que están muy extendidos a lo largo también del resto de guardacostas europeos. Entonces, son modelos que también nos facilitan la coordinación entre diferentes instituciones, porque, como sabéis, cuando se da un acontecimiento de relativa envergadura, habitualmente somos varias, tanto países, a lo mejor, como comunidades autónomas, que trabajamos conjuntamente. Por tanto, la estandarización y la simplificación es importante. Y SAR-Map y OIL-Map actualmente son modelos que todos conocemos y que todos estamos habituados a trabajar con ellos, por lo que el intercambio de información nos resulta más fácil.
Y aquí ya llegamos a todo este contexto y toda esta información que os he dado hasta ahora es porque ahora llega la parte de este uso de la información. Nosotros, esto es pues un flujo de la información y la operación que se realiza. Simplemente es un modelo muy simple, evidentemente cuanto mayor es la emergencia y cuanto mayor es la envergadura de la emergencia, de repente empiezan a salir casillas y flujos mayores, pero esto es como la estructura básica. Y aquí es donde está el uso real de estos modelos. Tenemos los centros de coordinación de salvamento marítimo, estos 19 centros que están a lo largo de la costa y el Centro Nacional, que da soporte a cada uno de los, que entre otras funciones da soporte a cada uno de estos centros de coordinación, están 24 horas al día. Estos centros reciben inputs de información y estos inputs de información pueden ser información de nuestros medios, por ejemplo, los aviones que os comentaba, que tienen bueno, es personal que está habituado a ver manchas, a ver vertidos, que sabe diferenciar, que realmente le está dando una información de valor. Y luego tenemos también el input de información de pues, personas anónimas que están muy involucradas con el medio ambiente y que pueden ver, bueno, ven manchas y las reportan directamente a estos centros. Entonces, lo que se hace en el centro de coordinación, esta información evidentemente llega a cualquier hora, en cualquier momento, y lo que hace el centro es evaluar la información que le llega, este input de información, y clasifican este incidente y tipifican la emergencia y la fase en la que se encuentra. Y la siguiente fase, si no estamos hablando de falsas alarmas, entra la planificación, y aquí es donde entran los modelos. Como os comentaba, los modelos son de salvamento y también de lucha contra la contaminación, SARMAP y OINMAP. Son muy diferentes los tiempos cuando hablamos de modelar hacia el salvamento, es decir, hacia un área de búsqueda, que hacia la lucha contra la contaminación, un área de respuesta. ¿Por qué? Porque cuando desde el Centro de Coordinación de Salvamento se tiene notificación, por ejemplo, de que una persona se ha caído al mar, se recibe esa notificación, lo que ocurre es que tenemos unas unidades que tienen 15 minutos de respuesta. Normalmente lo que ocurre es que en la guardia, que son varias personas dentro de este centro de coordinación, una persona se va a poner a utilizar estas herramientas de modelado y otras personas se va a poner a movilizar estos medios. ¿Qué ocurre? Que ambas cosas están directamente vinculadas. ¿Por qué? Porque los datos que la persona que va a modelar en SARMAP u OIMAP le va a dar un área de búsqueda, y este área de búsqueda es el que se le va a facilitar al medio. Este es el objeto de la planificación. Nosotros tenemos en los helicópteros y sobre todo en búsqueda de personas a la mar, la respuesta es inmediata. Por tanto, no es posible una intervención de un grupo experto que se llame y se le movilice para un tiempo después. O sea, la respuesta es inmediata. Por tanto, hay que darles un área de búsqueda en esos 15 minutos de respuesta que tienen porque la unidad empieza a volar. En el OIMAP, en cambio, los tiempos, aunque son también cortos, da un mayor margen para elaborar áreas, analizar esas áreas de respuesta, de posibles llegadas a costa, y ahí los centros de coordinación suelen contar con el soporte que se les da desde servicios centrales, desde el CNCS principalmente, o desde el Centro Jovellanos. Y ahí es cuando se realiza un despliegue de medios que va en función de estas áreas, ¿no? de búsqueda o de respuesta, si estamos hablando de contaminación. Aquí es otro punto en el que es muy importante la información oceanográfica y meteorológica. ¿Por qué? Cuando damos un área de búsqueda, es decir, corremos el modelo, tenemos el área que la predicción nos indica que puede ser que esa persona haya mayor probabilidad de localización. Lo que ocurre es que debemos contar con otro factor más, y es que las condiciones oceanometeorológicas también inciden directamente en el trabajo de los medios. Es decir, cuanto peores son las condiciones meteorológicas, y como mi compañera María dijo, el mar es un medio hostil, es decir, el agua como un plato va a estar en muy pocas ocasiones para una búsqueda. La altura de oleaje es importante, porque la altura de oleaje, cuanto mayor es esta altura, más despacio va a tener que ir la unidad, no solo por la peligrosidad, sino también porque es muy complicado ver a personas en el agua
cuando va pasando esa ola. Por tanto, la información de oleaje en este caso también es fundamental para no solamente este área de búsqueda, sino la coordinación de medios que se pueden hacer. Es decir, en unas condiciones más favorables, un área de búsqueda puede estar cubierto por una sola unidad, mientras que en condiciones muy desfavorables a lo mejor hay que desplegar a 3 unidades. Por tanto, cuanto mejor son los datos de predicción de oceanográficos y meteorológicos, más fácil para nosotros será realizar esta coordinación y este despliegue de medios. Porque no es lo mismo tener un área de 200 millas náuticas, que sabemos que está ahí englobada, que de 25, evidentemente. Lo que nos ocurría... Y hay otro de los... Por tanto, aquí, esto sí que lo quería decir, veis la importancia que tiene a la hora de la toma de decisiones los datos de predicción. Para nosotros son fundamentales. Pero luego los datos de observación también son muy importantes de cara a los análisis backtracking que se adjuntan también en los análisis de contaminación, cuando buscamos a los barcos que puedan ser sospechosos de haber realizado un vertido, una descarga ilegal en la mar. Ahí es cuando los datos de observación forman parte de esos análisis y se puede emitir una denuncia. ¿Qué ocurre cuando los medios están en zona? Pues que de nuevo llega al centro un input nuevo de información, y lo que hacen constantemente nuestros controladores y desde los centros de coordinación es reevaluar las simulaciones y utilizar nuevamente los modelos con este input de información nueva que están recibiendo. Os quería simplemente poner lo que os decía al principio en el input de información del ECC. Bueno, era simplemente para que lo visualizarais. Hay muchas veces, como os decía, que simplemente es una llamada telefónica en la que te dicen hay una mancha de hidrocarburo pesado que se está acercando a la costa asturiana. Por ejemplo, en este caso, este verano nos ocurrió, se nos cerraron muchas playas en verano y, bueno, hubo que salir y hubo que... Bueno, se cerraron al baño porque no se sabía muy bien qué era aquello. El tema de esto es que no es lo mismo recibir una llamada con una posición y a saber lo que hay ahí que ese input de información sea un input de una de nuestras unidades, por ejemplo, de uno de nuestros aviones, que lo que hacen es darnos, como también nos lo da el CleanSeaNet, radiografías básicamente de la mancha, te la georreferencia y te da todas sus características. Lo que nos pasa con el satélite, por ejemplo, es que el satélite reporta muchas manchas. El servicio CleanSeaNet, no sé si estáis habituados con él, pero el servicio CleanSeaNet es un servicio de EMSA que nos reporta alertas de posibles contaminaciones que se dan en nuestras costas. ¿Qué ocurre? Que estas contaminaciones te enseñan las características de esa mancha, pero no te dice cuál es su origen. Por tanto, todo este input de información repercute muy directamente en nuestros modelos, porque el escenario se inicia ya con mayor o menor precisión en los datos, lo que aumenta también el área y el ruido que puedes meter a la hora de tener ese output de información que te sirve para desplegar tus medios y para buscar en un sitio o dar una respuesta. Y en este es el input de información que os decía bueno, información de falsas alarmas, que se les llama. Se ha ido depurando muchísimo en el tiempo, sobre todo también con este servicio de la EMSA, del CleanSeaNet, las falsas alarmas. Y aquí nuestra compañera del IEO habló de predicción también de estos blooms de algas y de medusas. Supongo que también están un poco ahí, se pueden anticipar. Bueno, pues lo que nos ocurría en muchas ocasiones era precisamente que se daban alertas desde incluso aviones comerciales en medio del mar que nos decían que se estaban acercando a tierra pues grandes, o sea, unos vertidos de unas dimensiones tremendas. Claro, al no tener información lo que tienes que hacer es desplegar medios y confirmar si eso es verdad o no. Y en muchas ocasiones, pues, descubrimos, esto va con la experiencia, que las ballenas y sus aceites generan manchas de unas dimensiones tremendas y que las grandes manchas de hidrocarburo superpesado en muchas ocasiones eran medusas. Porque la gente visualmente no logra reconocerlo. La experiencia y los estudios van cada día acotando cada vez más estas falsas alarmas que realmente inciden mucho en el resto de emergencias. Y es que si tú tienes desplegado un medio, este medio tiene una autonomía. Por tanto, puede estar viendo algas cuando tenemos en otro lado
en otro lado una mancha real o un caso de salvamento que, bueno, en todo caso se paralizaría. Es por eso que me ha parecido interesantísimo esta predicción de posibles blooms, porque para nosotros saber que existe una alerta en una zona concreta de posibilidad de blooms sería interesante. En Gijón, al final, este cierre de playas con todos los veraneantes alterados era simplemente un bloom de algas, no era nada más. Y por último, quería poner esta imagen y es volver a nuestros inicios como salvamento y el uso de los modelos. Lo que nos ocurría, sobre todo desde los centros de coordinación, lo que les ocurría es que al tener tantas fuentes, al tener tanto input de información, que muchas veces tener mucha información, yo creo que con el Atlas se resume perfectamente también, muchas veces tenemos muchas fuentes de información, pero lo ideal es saber qué fuente debes seleccionar. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros operadores se encontraban con que tenían como 4 posibilidades de deriva y te llamaban y te decían, ¿pero cuál escojo? ¿Hacia dónde se me está yendo? Bueno, ahora cada vez, con entrenamientos que estamos realizando, ya llevamos 4 años en los que se hacen entrenamientos regulares mensualmente en todos los centros, donde se están utilizando los modelos, cada vez se analizan mejor las derivas, las posibilidades, se entiende mejor también el modelado, se entiende mejor este servicio Copernicus, que ya todos nuestros operadores lo tienen súper interiorizado y cada vez es como que, y AEMET, que cada vez ellos exigen más. Hemos pasado de gente con una libreta haciendo los cálculos a gente que realmente maneja diferentes fuentes de datos y es capaz de diferenciar y utilizar la fuente que considera, por las condiciones que se están dando, por el feedback de información en zona que nos están dando las unidades, cuál es el que realmente debe utilizar. Como decía Enrique, hemos trabajado y trabajamos muy directamente tanto con Puertos del Estado como con AEMET de cara a la mejora y, sobre todo, en nuestro caso, lo que queremos es simplificar esa labor y llegar a fuentes de datos, a una única fuente de datos que sea la que nutra y nos dé estas predicciones. Y sin más, muchas gracias.